un cóctel de bacterias, bueno, su flora de la piel, que luego también los biólogos me regañan, no se llama flora. Bueno, digámoslo así, en la piel tienen bacterias que son patogénicas. Hay personas que se han muerto de salmonela por acariciar tortugas, o iguanas, o monstruos de guila, o cualquier otro reptil. Fíjense que de eso me encanta. Por ejemplo, en el libro de Levítico prohibían tocar todos esos animales, podría ser impuro. Entonces te haces impuro al tocarlos, o sea, tenías que lavarte. Y por ejemplo, uno que sale muy a flote de esto es el armadillo. Y resulta que el armadillo es portador de la lepra. O sea, la mayoría de los casos de lepra que se reportaban en la antigüedad era después de comerse un rico armadillo. O sea, es lo que me sorprende de este tipo de cosas. Y bueno, entonces, sí habían sabido así de que no puedes acariciar las tortugas porque te puedes enfermar. ¿Nunca lo habían escuchado? Bueno, todos lo saben. Sí, o sea, hay tortugas que tienen en su piel así endémicas salmonela, vibrio, así. Bueno, pues resulta, una de las sustancias que liberas cuando te empiezas a morir son las cadaverinas. Las cadaverinas tienen esta estructura. O sea, son aminas terminales con un grupo, con una cadena. Y eso las hace medianamente volátiles, medianamente grasas y exageradamente apestosas. Pero en realidad lo que les da la condición de apestoso es un sistema de protección, porque el olor en realidad es un invento del cerebro para saber qué me puede hacer daño y qué no me puede hacer daño. Así como los colores, en realidad los colores no existen, los inventa el cerebro para hacer más chida la vida, ¿no? Pero sí, o sea, realmente la diferencia entre un color y otro nada más es la longitud de onda. Pero no hay nada que diga, ahí esta longitud tiene que ser roja o así. Son inventos del cerebro, literalmente. Pero bueno, entonces resulta que las cadaverinas, aunque su olor es bastante repugnante, estas funcionan para activar a los lactobacilos y ellos creen que ya te moriste. Y entonces una vez que los lactobacilos se activan, empiezan a segregar las enzimas digestivas para comerte. Por eso hay personas que precisamente después de tocar algunos reptiles adquieren cepas patogénicas de lactobacilos, y estas, como son lactobacilos, van a vivir en tu panza el resto de tu vida. Porque algo sí les digo, una vez que te infectas de salmonela, shigella, vibrio, etc., van a vivir contigo toda tu vida. Realmente la posibilidad de deshacerte de ellos es bajísima, y cada vez que te descuides inmunológicamente van a volver. Sí, entonces por eso llega un momento en el que ya tu colección de cepas ahí en el estomaguito ya está tan vasta que cualquier cosa la detona. Sobre todo si vives en condiciones de estrés, no duermes bien, no haces ejercicio, comes mal, etcétera, etcétera. Y entonces por eso la mayoría de los que cuidan, o sea, no es casualidad de que la mayoría de los que trabajan con reptiles sean exageradamente intolerantes a la lactosa, porque tantito aumenta la población de lactobacilos y luego empiezan a ser digeridos desde dentro. Está chido, ¿no? Sí, bastante. Bueno, pero les digo que los lactobacilos, entonces podríamos decir que hay dos tipos de killer. Hay un killer que está dirigido únicamente a bacterias y otros bichos, y hay otro killer que es patogénico, porque está dirigido al huésped. Ajá. Bueno, pues resulta que también ahora sí les prometí que la clase pasada iba a hablar de pulque, hoy, bueno, en esta clase. ¿Qué pasa con el pulque? El vino, la cerveza, que son las bebidas más comercializadas a nivel mundial, tienen un grave problema que Pasteur lo estuvo trabajando. Tienes que contar con buenas cepas de levadura, porque si no, la fermentación sale asquerosa. Ya lo dijo un emperador romano, el vino con el tiempo, el tiempo hace con el vino y con los hombres lo mismo. El buen vino con el tiempo se hace mejor y el mal vino con el tiempo se hace peor. Lo mismo los hombres. Y con el tiempo se le agrega el tiempo, el dinero, los estudios y el poder hacen lo mismo. A los buenos hombres los hacen más buenos y a los malos los hacen peores. Pero bueno. Entonces, Pasteur detectó que necesitas una concentración alta de levaduras para iniciar una buena fermentación y que esas levaduras sean las apropiadas. Y entonces, si se te contamina con una levadura que desplaza tus Saccharomyces, pues ya valió la fermentación. Ajá.
La Saccharomyces puede ser de la cepa que quieras. Hay Saccharomyces que producen un olor a miel. Hay Saccharomyces que producen ácido butírico, entonces producen olor a mantequilla. Entonces todas las cepas, todas las cervezas esas que tienen sabor a mantequilla o eso, realmente no les pusieron mantequilla. La levadura produce el sabor a mantequilla. La levadura produce el sabor a miel, la levadura produce el sabor, no sé, a frutas, así. Pero ¿qué pasa con el pulque? El pulque tiene la linda, primero, ¿de dónde saca el pulque? De maguey. O sea, sí, coces, no coces nada, raspas, ahí nada más raspas el maguey, succionan el floema, porque literalmente es puro floema lo que está succionando, la acumulación de almidones. No es cierto, no son almidones. Bueno, el aguamiel. ¿Qué composición tiene el aguamiel? Bueno, ¿conocen la fructosa? Sí. ¿Conocen la glucosa? Sí. Si tienes una fructosa y una glucosa, ¿qué forman? Sacarosa. Si a la sacarosa le pegas por un lado una glucosa, ¿qué formas? Una rafinosa. La rafinosa no la podemos digerir, no tenemos las enzimas digestivas para procesarla, pero sus bacterias sí. La rafinosa se encuentra en los frijoles, en realidad en todas las leguminosas, y entonces como usted no puede procesar la rafinosa, pero sus bacterias sí, cuando la rafinosa llega al intestino grueso, las bacterias la empiezan a procesar y como son carbohidratos, termina en gas. Y entonces por eso cuando comen frijoles, pues ya saben, en la noche juegan a concursos de a ver quién levanta las sábanas más altas. Pero a veces el problema no es tanto el olor, sino que los compuestos de azufre de los frijolitos hacen que te ardan los ojos. Bueno, de aquí, si le vas pegando más glucosas, se forma la barbatosa y las demás azúcares que no puedes asimilar, pero esas son ya más fibrosas. Pero si nos vamos al revés, si a la sacarosa le pegas una fructosa, más bien le pegas muchas fructosas, estos se conocen como fructo-oligomananos o los famosos FOS. Los FOS tampoco pueden ser digeridos por los seres humanos, pero sus lactobacilos sí los digieren y generan mucha fructosa. Realmente se digieren un poquito por el ácido estomacal, pero de ahí en fuera casi no tienen digestión. Entonces resulta que este enlace nada más puede ser digerido por los lactobacilos. Ninguna bacteria, ninguna enterobacteria puede digerirlos, no tienen la maquinaria enzimática, es muy específica. Eso significa que si tienes un cultivo de bacterias, más bien un cultivo mixto de bacterias y solamente una come, ¿qué va a pasar? Pues que solamente la que come es la que prolifera, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces las demás que estén ahí, que no pueden comer, pues con la pena no van a crecer. Entonces podrán estar en el lugar indicado, pero no tienen la maquinaria para crecer, entonces I'm so sorry. Y entonces, ¿qué pasa? Que solamente los que van a proliferar en la fermentación son los lactobacilos. Esto lo estuvo trabajando una investigadora, bueno, no es investigadora ya, una maestra de aquí de la escuela, que venían aquí los productores de pulque para que les hiciera análisis de cómo estaba la población. Entonces ella hacía PCR. Entonces hagan de cuenta que aquí tengo la línea del tiempo y aquí tengo la concentración de DNA. Bueno, sería el logaritmo de la concentración, porque ya ven que es exponencial. Entonces lo que ella observaba es que al inicio tienes salmonela, tienes ¿qué te gusta? ¿Qué les gusta? Escherichia coli, tienes Escherichia coli, etcétera, etcétera. Pero también vas a tener lactobacilos. ¿De qué color pongo los lactobacilos? Bueno, negro. Entonces también tienes lactobacilos, pero los lactobacilos sí están comiendo.
Y precisamente ella observaba que esta población más o menos se mantenía hasta cierto tiempo. Y llegado cierto tiempo, pácatelas. Ni siquiera por PCR se podían detectar. ¿Qué puede estar pasando? Que hasta el DNA desaparece. Se los están comiendo. Los lactobacilos estaban comiendo, se comen a todos, salmonella, shigella, levaduras. Bueno, algunas levaduras sí sobreviven. Pero todo lo que era blanco del fenómeno killer desaparecía de la fermentación. Y al final lo único que tenías eran lactobacilos y algunas levaduras. Es así, ya que se acabó el sustrato, alcanzaron su población y ya. Ya lo que pasa, bueno, es lo que pasa en estas fermentaciones. Entonces, esa bondad del pulque de que para producirlo lo único que necesitas es un buen agave para producir pulque. Realmente no necesitas nada más. ¿Qué es lo que utilizan para obtener el aguamiel? ¿Qué es lo que utilizan? Es un guaje. ¿Conocen los guajes? No. Sí. A ver, ¿qué son los guajes? Sin enseñar a nadie. Como vainas pequeñas, pero no son pequeñas. No, a ver, ¿qué son? ¿Qué? No, pues yo tengo el mío, es una fruta. Parecen como calabaza. Es una calabaza. Es una calabaza. Ajá, y lo que tiene es que la corteza es muy dura. Y buscan una calabaza que tenga esta forma, porque sí las hay, que son esos guajes. Les quitan toda la pulpa y con esos aquí succionan y van llenando esto del aguamiel. Se va llenando. Y ya después ya lo depositan en el recipiente para llenarlo. Pero curiosamente, si ustedes hablan con algunos productores de pulque, les van a decir que este guaje nada más se enjuaga, no se lava, sobre todo no se lava con detergente. ¿Por qué? Porque se establece una flora ahí, porque es poroso, o sea, y en los poros se adhieren los lactobacilos. Y entonces si le echas detergente o cloro, pues te los echas.